Hola, mi nombre es Yuya Onichan, y lo que estás a punto de ver es un resumen de la pelea entre Ram y Leiva Tenkaitos. Este trabajo me ha tomado muchos días, y es un resumen y reescritura de los 5 capítulos finales de la novela web de Re:Zero. Espero que lo disfruten. Antes de comenzar, un recordatorio para los nuevos del canal. Esta es una cadena de videos en los que resumo toda la novela web de Re:Zero. Si eres nuevo, te recomiendo ir al link de la descripción donde hay una lista con todos los resúmenes de los capítulos en orden. También les recuerdo que ya tenemos activas las membresías del canal, con la cual puedes tener acceso a insignias y emojis más chidos. Por último, te invito a mi server de Discord, donde estoy algo más activo estos días, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Nos habíamos quedado después de que Julius rehiciera su contrato espiritual y despertara una vez más su poder mágico. Sin embargo, la novela nos mueve a otro escenario. En las escaleras de la torre, una chica y un arzobispo se enfrentaban. La chica se veía frágil por fuera, pero sus músculos y huesos eran de la más alta calidad, por eso era lo que considerarían la cúspide de la evolución de su raza. Los grandes sacerdotes de su pueblo la habían llamado el regreso del espíritu, elogiando la gran calidad de sus genes. Y Lei, recordando todo esto, le dijo: Neesama, esa eres tú, siempre tan inalcanzable. No importa cuánto se esfuerce Rem, nunca podrá alcanzarte, decía. Pero Ram, enojada porque el arzobispo estaba hablando como si se tratase de su hermana Rem, le dijo: no hables así. Es desagradable. Y no me compares con nadie. En pocas palabras, Leiva Tenkaitos se cree Rem durante esta batalla. Esto lo hace para provocar a su enemigo, y también como parte de su locura. Y al caer en su provocación, Ram se lanzó al ataque dando golpes con el codo y las rodillas. Pero los golpes de Ram son muy potentes, van más allá de las técnicas. Si se trataran solo de técnicas, el arzobispo podría contrarrestarlos, ya que conoce todas las técnicas en este mundo. Pero lo que hacía Ram era golpear con mucha fuerza y velocidad, lo que hacía que Leiva Tenkaitos no pudiera contrarrestarlos. Estos golpes acelerados eran una aplicación de la magia de viento de Ram, que usaba en combinación a sus ataques, y gracias a esto sus golpes tenían una velocidad extraña, ya sea más lento o más rápido de lo habitual. Al notar esto, Tenkaitos retrocedió dando un gran salto hacia atrás en las escaleras de caracol. Entonces expresó: esa ira, ese olor, alguien que nos odia tanto personalmente. ¡Qué gastronomía! Es tan deliciosa. Y aprovechando la distancia, Ram revisó su propio cuerpo, el cual ella conocía muy bien. Ella estaba realmente sorprendida, ya que su cuerpo no sentía ningún daño incluso después de usar todo ese poder. Normalmente ella sellaba su poder por medio de cadenas imaginarias, y la novela lo describe como cadenas que coloca sobre sí misma. Para usos cotidianos ella permanece con todas sus cadenas que sellan su poder. Pero si hay una batalla importante, ella retira una de sus cadenas momentáneamente, y si siente que algo anda mal, vuelve a sellar su poder. Esto pasaba porque al no controlar un cuerno, ella no podía hacer uso completo de su poder. Pero ahora mismo ella no había tenido ningún problema cuando intentó retirar una sola de sus cadenas. Ella recordaba cómo hace un año se había visto involucrada en una pelea inevitable contra Garfield, y en esa ocasión quitó su primera cadena, y así liberó el 20% de su poder. Ahora había hecho lo mismo y no había sentido ningún cambio en su cuerpo. Por eso esta vez iba a liberar la tercera cadena, y se dijo a sí misma: por favor, aguanta este poder, Barusu. Y así ella pudo liberar mucho de su poder dormido, gracias a la asistencia de la autoridad de Subaru, ya que el cansancio y agotamiento era transmitido directamente a Subaru en vez de causar cansancio en Ram. Mientras tanto, Subaru vio como una de las luces en su radar brillaba con gran intensidad, e inmediatamente comenzó a sentir náuseas, como si fuese a vomitar. Esto es malo, pero de alguna manera puedo soportarlo, dijo Subaru. Luego Beatrice dijo:
me pregunto si esto es la reacción por el poder de Ram. Y Subaru le dijo que era correcto, y que esto les convenía, ya que con esto seguro Ram podría ganar. Mientras tanto Meili estaba haciendo lo posible para lidiar contra el escorpión y las mabestias. Ella controlaba a los dragones topo y los osos cortesanos, y los mandó a atacar. Mientras tanto Subaru pensaba que esto de las protecciones y autoridades eran una bendición y una maldición. Él pensaba que el motivo por el que Meili fue abandonada por sus padres era que ellos descubrieron que ella podía controlar a las mabestias. Entonces Subaru miró a Meili y le dijo, «Meili, cuando todo esto termine, ¿te gustaría convertirte en mi hija?» Y Meili le contestó, «Onisan, no hagas ese tipo de declaraciones en este momento, casi pierdo el control de las mabestias». Y luego de eso Subaru escupió un poco de sangre, como consecuencia de la activación del poder de Ram. Mientras tanto Meili no se sentía como ella misma. Ella se sentía extraña ya que no estaba haciendo lo que acostumbraba. Normalmente ante esta situación, y siendo rodeada de tantas mabestias, solo escaparía. O al menos es lo que una asesina haría. Pero ahora ella estaba haciendo lo contrario y terminó ayudando a los demás. Ella veía cómo enviaba a sus mabestias dragones topo contra el escorpión y este los partía con sus pinzas, haciendo que poco a poco el amarillo de las dunas de arena cambiara a rojo. Mientras tanto recordaba cómo Elsa acumuló un montón de malas decisiones y eso le costó la vida. Aunque ella no creía que realmente estuviera muerta. Sin embargo, ahora mismo estaba tomando malas decisiones, y eso la hacía sentirse nerviosa, ya que no entendía los sentimientos de Elsa, y tampoco entendía sus propios sentimientos. Además, ella estaba irritada por las palabras de Subaru, ya que él no entendía que lo odiaba, y se dijo a sí misma, «Me siento como una tonta». Entonces invocó a los gusanos de arena que estaban bajo el desierto, y les dio la orden de atacar al escorpión, y estas mabestias se hincharon cambiando a un color rojo, y cayeron sobre el escorpión. Si estas mabestias pudieran enterrar al escorpión sería una gran victoria. Sin embargo, no funcionaría. Un montón de luces blancas fueron disparadas de la pila de gusanos de arena, y sus grandes cuerpos desaparecieron en un instante. Pero Meili estaba confiada ya que aún tenía bajo su control algunas mabestias, y dentro de ellas tenía 3 reyes caballo hambriento. Si bien los reyes caballo hambriento eran más débiles que el escorpión, este se mostraba cauteloso de ellos, como si les tuviera algo de cuidado. Ella tenía 3 de estas mabestias, las cuales eran las más poderosas de todo este desierto, y se mostraba confiada diciendo que estaba al máximo de su poder. Esto se debía a que Subaru estaba ayudándola con su autoridad, el corazón de león. La autoridad de Subaru estaba llevando la habilidad de Meili fuera de sus límites, de modo parecido a lo que hacía con Ram. Y en ese momento Meili mandó a sus 3 mabestias a atacar al escorpión para matarlo. Así que Subaru gritó fuertemente su nombre, intentando detenerla. Pero ella ya había dado la orden y realmente no entendía por qué estaban intentando detenerla, si ella estaba haciendo esto para salvarlos a todos. De este modo, los 3 reyes caballo hambriento clavaron sus lanzas de fuego en el cuerpo del escorpión, y este cambió de color a uno más rojizo, como si estuviera enojado. Entonces muchos rayos de luz fueron disparados a la vez, y los 3 reyes caballo hambriento fueron aniquilados. Al mismo tiempo una gran explosión salió desde ese lugar, y el cuerpo de Meili empujada por la explosión cayó al suelo botando gotas de sangre. Mientras tanto en otro campo de batalla, Ram estaba rebosante de poder y sentía su sangre hirviendo. De un momento a otro apareció al costado del arzobispo, luego tomó su brazo y lo rompió. El arzobispo intentó gritar de dolor, pero fue bombardeado por 10 golpes simultáneos, que no le dieron tiempo de expresar su dolor. Después de eso el cuerpo de Lei salió volando, y Ram dio un gran salto persiguiéndolo, ayudada por su magia de viento, que le permitía estas acciones. Luego el arzobispo intentó huir, pero Ram finalmente lo alcanzó, y le pisó el rostro, para luego decirle, «Me pregunto cuántas veces probarás el sabor de la suela de Ram antes de morir». Después Ram lo bombardeó con patadas en el rostro, con las cuales los huesos de su cara quedaron destrozados.
Luego el arzobispo intentó huir, y cuando Ram le iba a dar alcance, se topó con una trampa en el aire. Era un hechizo de viento creado por antiguos ninjas, que el arzobispo había copiado, y lo puso en medio del camino de Ram. La trampa era invisible, porque se trataba de magia de viento, sin embargo el que se encontrara con ella sería cortado por el viento que giraba a su alrededor, como si se tratara de una sierra aérea. Esquivando el lugar, Ram alcanzó al arzobispo y lo hizo caer sobre su propia trampa de viento, y su cuerpo se desgarró, mientras chorros de sangre salían disparados por el lugar. Luego Ram le dislocó el otro hombro, para que no pudiera mover sus brazos. Y le preguntó, ¿te arrepientes? Pero el arzobispo, sintiéndose acorralado, solo alcanzó a decir, eclipse solar. Había sido obligado a usar la técnica que tanto odiaba, con el fin de sobrevivir. Entonces Leiva Tenkaitos desapareció. Pero Ram usó su clarividencia, y con ello se dio cuenta que había saltado rápidamente abajo de la escalera, después de convertirse en un extraño anciano de huesos largos. Allí ella observaba cómo el viejo gemía de dolor, y ella sabía que ese era Leiva Tenkaitos, así que definitivamente no se dejaría engañar. Ella estaba sintiéndose algo extraña ya que había pasado más de un minuto ya con esta transformación, y se acercó al arzobispo para decirle que devolviera todos los recuerdos que había devorado. «Si lo hago, ¿qué pasará?», preguntó Leiva Tenkaitos. «Si lo haces te mataré después», le contestó Ram. En pocas palabras sus opciones eran morir ahora, o morir pocos segundos después de devolver los recuerdos. De cualquier manera Ram acabaría con su vida. El arzobispo había escapado antes, usando una habilidad que le permitió dar un salto que teletransportó su cuerpo a una corta distancia. Y recordando esto Ram dijo, «¿Tienes una habilidad extraña y poderosa, ¿por qué no la usaste antes?». Y Lei le contestó, «No. Nunca me he encontrado con una chica tan aterradora. Tengo mucho miedo de mi Nea-sama». En ese momento el anciano se convirtió en un enano, pero sus heridas no se habían curado. Batenkaitos estaba asustado y tenía una cara terrible, así que Ram lo pateó contra la pared torturándolo, mientras preguntaba por sus hombros. Y Lei respondía, «No funcionan, duele, duele. Hago todo lo que puedo y aún así Nea-sama está por delante de mí». «¿Quizás Nea-sama está usando el poder de su hermano?». A lo que Ram contestó, «No uses esa intuición clásica de Barusu». Luego ella lanzó hechizos para cortar las extremidades de Lei, pero este cambió su forma, transformándose en un sujeto gordo con una piel gruesa. Y gracias a esto, sus ataques de viento no le causaron daño. Entonces Batenkaitos dijo, «No eres la única que observa a su oponente. Los ataques que normalmente podrían cortar cualquier cuerpo no habían tenido efecto contra este sujeto, y solo habían causado que su piel en esa zona se tornara rojiza, como si hubiera sido pellizcado». Y aprovechando la sorpresa de Ram, Lei dio un salto y la golpeó mandándola a volar. Ahora se había convertido en el saltador de Orkel, para poder alcanzar esa velocidad, y luego usando otra transformación se convirtió en un sujeto musculoso, para lograr esta hazaña. Luego él volvió a transformarse en el viejo que podía dar grandes saltos, así que Ram se preparó para escapar, y Lei le dijo, «Sabemos que Nea-sama no puede seguir moviéndose de esa manera sin algunos trucos». Entonces Ram se dio cuenta que este arzobispo tenía la capacidad de ver las debilidades de sus oponentes, y sacaba el máximo provecho de estas. Y para empeorar las cosas, Patrache había llegado con Rem sobre su lomo. Esto era malo, ya que tanto el dragón como la dama durmiente que sostenía, eran presas fáciles para su enemigo. Después de todo solo se trataba de atacar a una persona durmiendo. Luego la novela comienza a contarnos algo de la historia de la aldea de Ram. La aldea Oni fue atacada por sorpresa, lo que hizo que su población fuese reducida a la mitad. Y durante el siguiente ataque, los restantes fueron reducidos nuevamente a la mitad. En pocas palabras, al inicio de la invasión, la aldea perdió 75% de su población, cayendo presa de 2 ataques sorpresa. Durante el caos del ataque, la aldea estaba en llamas, y el anciano principal de la aldea fue a liberar a Ram, y le dijo que escapara,
que solo tenía que vivir. El anciano que se había transformado, ahora tenía 2 grandes cuernos en su cabeza, y sostenía una espada atacando a los invasores. Y al verlo Ram liberó algo de su magia de viento, y con ello acabó con varios de sus enemigos. Este anciano quería que Ram viviera, ya que consideraba que Ram era la resurrección del dios demonio, aquel que una vez existió durante la era de la bruja. Este creía que Ram buscaría a sus padres y luego escaparía, pero ella no hizo eso. Ella estaba desligada de sus padres desde hace mucho, y odiaba que esta sangre corriera por sus venas. Si quisiera poder, esa sangre herviría dándole todo el que necesite, llenándola con un sentimiento de omnipotencia, como si todo en este mundo le perteneciera. De hecho, si Ram hubiera crecido saludable, esto podría haberse hecho realidad. Pero ella no la quería, ella no quería este poder. Entonces, siendo aún una niña, usó su clarividencia para darse cuenta de la situación en la que estaba toda la aldea. Gracias a este poder, pudo ver cómo toda la aldea había sido destruida, y ya no quedaban más de 10 personas. Entonces decidió correr por la aldea a gran velocidad, usando su magia de viento. Ella no odiaba a sus padres, pero sabía que eligieron vivir en esta aldea, y de alguna manera eligieron morir en este lugar. Varios cultistas la atacaban mientras ella intentaba avanzar, lo que causó que muchos encapuchados murieran, y al final terminó al costado de pilas de cadáveres de los invasores. Pero mientras ella usaba este poder, una voz dentro de su cabeza le susurraba que matara más y más, y si ella no tuviera una voluntad fuerte, definitivamente podría ser poseída por esta voz. Si eso pasara, definitivamente contemplaríamos el renacimiento del dios demonio. Y finalmente ella vio a su hermana rodeada de cultistas, así que fue a salvarla, ya que era lo único que apreciaba en este mundo. Y aprovechando un descuido, uno de esos cultistas le cortó el cuerno. Pero fuera de sentir molestia, ella sentía calma, ya que la voz que siempre le susurraba, ya no estaba en su cabeza. Se había ido junto a su cuerno. Y por fin, durante la noche roja en la que fue atacada su aldea, ella pudo deshacerse de esa maldición. Luego la novela nos traslada de nuevo al tiempo actual, donde Ram ve llegar a Patrache junto a su hermana. Parece que el plan del arzobispo había sido el de ganar tiempo, hasta que se encontraran con Rem, ya que él había tenido acceso a los recuerdos del pasado, y sabía que frente a Ram podía mostrar cierta debilidad. Esa debilidad que mostró en el pasado y que le costó su cuerno. Y sabía que la transformación actual de Ram no era permanente, que se gastaría con el tiempo, y así entre más tiempo pase, sus posibilidades de vencer aumentarían segundo a segundo. En ese momento Ram sintió el peso de usar este poder, y su cuerpo se debilitó sintiendo cansancio y dolor en sus órganos. Ella recordaba esta sensación de cansancio, y pensando lo peor, se preguntó si Subaru había muerto. Pero luego revisó su propio estado, y sabía que al usar este poder ella debía estar escupiendo sangre, y como ese no era el caso, pensó que Subaru solo se había debilitado. Mientras Ram se debilitaba, el arzobispo aprovechó para ir tras Ram y Patrache, así que el dragón comenzó a correr para alejarse de Batenkaitos. Al ver esto, Ram fue tras ellos. Patrache era un dragón de tierra que poseía la protección divina de la evasión del viento, por lo que podía moverse de manera antinatural sin ser afectado por la resistencia del aire, y gracias a esto tenía una ventaja que le permitía evadir los ataques de Batenkaitos, obteniendo solo rasguños. Mientras los perseguía Lei Batenkaitos, hablaba con el dragón, diciéndole que si fuese un humano, se habría convertido en uno de sus platos. ¿Sabías que nosotros no podemos comer a otros seres que no sean humanos?, dijo Batenkaitos. Mientras este sujeto los perseguía, su rostro destrozado desbordaba sangre, ya que uno de sus ojos estaba descolocado. Nee-sama es perfección pura, noble, perfecta e impecable, decía el arzobispo mientras corría. Pero Ram usando esa arma, y luchando en serio, era de temer. Y según la novela, era de los seres más fuertes de este mundo, y casi ningún arzobispo podría detenerla. Si peleara contra Regulus podría demorarse algún tiempo debido a su autoridad, pero al final lograría vencerlo. Mientras tanto el arzobispo pensaba,
No puedo matar a Minne-sama, pero incluso si no se puede vencer, hay maneras de detenerla. Después de todo, es igual que con la bruja sellada en esta torre, también era invencible. Ninguno de esos 3 héroes pudo vencerla, así que terminaron sellándola en este lugar. Tanto a Roy como Lei, a ninguno de los 2 arzobispos de la Gula les gustaba usar eclipse solar, su habilidad más poderosa, ya que sentían que su conciencia era devorada. Pero ahora durante el combate contra Ram, sus habilidades habían evolucionado, y hace un momento él había encontrado una manera de no perder su conciencia, por eso al final él pudo escapar de Ram saltando como el saltador Dorkel. Al usar los pensamientos fuertes de Rem, él ya no perdía la conciencia durante el eclipse solar. Y ahora usando este nuevo poder, él se transformó en el Rey del Puño, y golpeó el costado del dragón de tierra. Finalmente Rem logró alcanzarlos y cuando llegó encontró a Patrasche en el suelo junto a Rem. Pero cuando llegó a ver a su enemigo, este se había quebrado mentalmente, y ahora era un monstruo que se creía Rem. Entonces Ram dijo, gracias por proteger a Rem, Patrasche. Luego se disculpó internamente con Subaru, porque ella había dudado en matar al arzobispo, pensando en lo que pasaría con los recuerdos de Rem si lo mataba, pero su duda había causado todos estos problemas. Esta vez iba a terminar con él. Y justo en ese momento el cuerpo del arzobispo cambió, adoptando una nueva forma, la forma de su hermana Rem. Esta vez usó eclipse solar para cambiar la forma de su cuerpo por el de Rem, y eso molestaba mucho a Ram. En ese instante Batenkaitos le dio un golpe en la cara a Ram. No era un golpe mortal, pero ciertamente causaba daño en ella, y el arzobispo continuó golpeándola algunas veces más en el vientre. Mientras acertaba golpes en el cuerpo inmóvil de Ram, él lanzaba las siguientes frases. Por favor ríe Nee-sama. Por favor llora Nee-sama. Por favor enfádate Nee-sama. Ram escuchaba esa voz que era la de su hermana, y ella estaba ansiando volver a escucharla, pero no de la boca de un farsante como este. Así que muy enojada liberó una cuarta cadena, llegando a un nivel más por encima de lo que había usado antes. Pero no contestó. Ella continuó recibiendo los golpes de Lei Batenkaitos, y fue golpeada contra la pared del pasadizo hasta que este mismo se rompiera. Sangre caía desde la parte donde se supone estaría su cuerno, y algunos de sus huesos estaban rotos. Sin embargo se levantó aunque uno de sus brazos estaba inutilizado. Luego se puso a pensar acerca de su cuerno, el cual había sido transformado en esta varita que ella llevaba en sus manos, esa varita que le había fabricado Rosual usando como material su propio cuerno. Y pensando de manera extraña decidió que debía romper su varita, así que la golpeó contra la pared. Cuando ella la rompió, la varita se transformó en su cuerno y ella sostuvo su cuerno en sus manos. En ese momento el arzobispo que estaba buscando a Rem para matarla, recibió un golpe de Ram que lo hizo destruir las paredes, y con la misma mano que Ram había movido a una velocidad más rápida que el sonido, ella sostuvo su rostro, evitando que salga disparado. Ram trató de explicarle al arzobispo que su conexión con su hermana era tan fuerte, que incluso compartían el amor y el odio, y además de eso ahora mismo compartían el cuerno. Batenkaitos no podía creerlo, pero antes de ser golpeado vio como el cuerno de Rem estaba brillando. Básicamente aquí Rem activó su cuerno, y gracias a ello Ram pudo mantener su poder. Esto sucede por la conexión entre ellas, y la ayuda que les brinda la autoridad de Subaru. Entonces Ram dijo, parece que la estrategia de Barusu tiene algo que ver con todo esto. En ese momento, Ram, que tenía capturado el rostro del arzobispo en una sola mano, usó su fuerza para estrellarlo contra el suelo. Y mientras las extremidades de su enemigo se sacudían, ella solo le dijo estas palabras, no me ha gustado ver el regreso del dios demonio. Pero lo dejaré pasar solo por hoy. La linda hermanita de Ram es falsa, así que esta vez la romperé en 8. Luego la novela nos muestra un flashback del pasado de Ram, donde Rosual le dice a Ram que cuando llegue el momento tendrá que matar al dragón del reino de Lugúnica, para cumplir sus objetivos. Aquí 2 aclaraciones, el dragón al que tiene que matar, es el mismo contra el que se está enfrentando Emilia en este momento.
Y la segunda aclaración es que Roswal hizo todo esto siguiendo su evangelio, por eso él participó en la batalla donde la tribu Oni fue masacrada, y parece que su objetivo final es obtener la sangre del dragón para poder cumplir su deseo de revivir a Echidna, la bruja de la codicia. Y creo que también planean usar esa sangre para revivir al pueblo de Ram. Entendido esto, sigamos. A Ram no le importaba el precio que tuviera que pagar, así que aceptó el trato con Roswal, ya que ella quería revivir a su pueblo, y no le importaba el hecho de tener que enfrentar a un dragón divino. Pero ella sabía que esto sería difícil, y le preguntó a Roswal cómo lo haría. Y este le contestó: solo el tiempo lo dirá. Cuando llegue el momento, tú y tu otro yo tendrán la oportunidad. Entonces ella dijo: finalmente lo entiendo. Ya sé lo que Roswal Sama está haciendo. Todo lo que hizo es para cumplir su objetivo final. Por eso, se adentró en el reino de Lugúnica y rescató a Ram y a Rem. Luego mantuvo el santuario como prueba de su resolución y puso a prueba a Natsuki Subaru para cumplir sus objetivos. La razón por la que Roswal había rescatado también a Rem era porque ella serviría como su cuerno, de este modo ella podría tener su máximo poder para ir a matar al dragón. Ella se preguntaba qué estaría haciendo su señor en este momento, y se dio cuenta que él le permitió venir a este viaje con este propósito. Y aunque tal vez hubiera olvidado a Rem por culpa de la autoridad de la gula, esto no impedía que su plan ya trazado se cumpliera. Ram sentía que los 10 años que llevaba trabajando para Roswal no habían sido en vano. Y pensó que tal vez ese hombre llamado Roswal, al cual ella amaba, había planeado todo esto hasta ahora, y la había enviado aquí con Rem para que estuviera a salvo. Y todo eso la hacía muy feliz. Entonces dijo: estoy de muy buen humor, así que te voy a dar una paliza. En ese momento la novela comienza a contarnos la historia de los sujetos que fueron devorados por gula. Neji Rockcard es un destacado espadachín, que grabó muchos de sus logros en la historia de la isla del Sacro Imperio de Wallachia. Neji fue el único espadachín que sobrevivió a cientos de peleas a muerte usando solo su puño, en la isla de los espadachines, y finalmente se ganó el derecho a ser un esclavo liberado. Cuentan las leyendas que sus puños eran tan fuertes, que no importaba si se tratara del acero o cualquier metal, él podría golpearlo y destruirlo, como si se tratara de la frágil piel de una princesa. La bestia carnívora, Belia Inelga, es un raro asesino en serie que ha hecho temblar al santo reino de Gusteco con sus tácticas tan brutales. Beli nació con un extraordinario crecimiento, ganando una fuerza física que es casi imposible de lograr para un ser humano. También cometió varios crímenes atroces, abrazando y matando a hombres de su elección. Poseía gran fuerza con su enorme cuerpo, y una piel dura que no se rasgaba ni con una espada. Este asesino, que buscaba el tacto y la calidez, fue uno de los peores criminales, y de los más temidos en este reino, junto a la cazadora de entrañas. Los antecedentes del saltador Dorkel son inusuales. Era un simple comerciante que vivía en la ciudad-estado de Kararaji, pero era un desviado que escuchó la voz de una cosa no humana y se desvió del camino. Un día Dorkel lo perdió todo. Perdió a su mujer, perdió a sus hijos y perdió su vida. Entonces se convirtió en un excéntrico que eligió creer en algo que no existía, y eligió entrar en contacto con la bruja. Al final, Dorkel manifestó poderes que eran diferentes de la magia, y eran diferentes de la doctrina de la bruja, una herejía dentro de una herejía que incluso fue desterrada de la bruja. En otras palabras, todos estos seres fueron monstruos excéntricos y locos. Los que se hallaban en la cima de todos los monstruos. ¿Qué pasaría si Neji Rockcard consiguiera la resistencia de Belia Inelga y las habilidades divinas de Dorkel? Sería la culminación de uno de los seres más poderosos de la historia. Hasta ahora, el arzobispo del pecado de la gula, Leiva Tenkaitos, nunca había hecho eso, ya que tenía miedo de perderse a sí mismo. Pero ahora había encontrado el método para hacerlo, y hoy en medio de la atalaya Pléyades, había nacido un demonio que podía usar todo tipo de habilidades y destrezas a un alto nivel. Tenía armas que podían destruirlo todo, un cuerpo que no podía aceptar ningún ataque, habilidades mágicas que podían repeler cualquier técnica, y la sabiduría para controlar todas las cosas.
Incluso si buscas en todos los libros de historia, no lo encontrarás. No importa dónde lo busques, nunca ha existido un ser con estas capacidades, y no importa cuántos miles de años pasen en el futuro, nunca existirá alguien con estas capacidades. Esta es una extracción del potencial del mundo, creado por el abominable desastre conocido como el gen de la bruja. Ahora mismo el arzobispo poseía todas las capacidades del mundo. Pero Ram, que estaba frente a esa abominación, le dijo: te daré 3 oportunidades. La chica de cabello melocotón, que tenía lesiones graves en su cuerpo, y sangre goteando por su rostro, le dijo: te dejaré que me golpees 3 veces, ya que quiero probar algo. Ella estaba con algunos huesos rotos, y aceptar 3 golpes de un arzobispo sería algo fatal. No había forma de que pudiera soportarlo, ni siquiera si se tratara de un solo golpe. Probablemente solo quería provocarlo. Y el arzobispo dijo: Neesama, aquí voy, mientras se lanzaba a máxima velocidad, usando toda la fuerza del rey del puño. Pero cuando pensó que su golpe había conectado, la imagen de Ram desapareció, ya que se había movido a una velocidad nunca antes vista hasta ahora. Luego bajó su postura y le dio una patada, con la cual terminó dañando el cuerpo del arzobispo. Ese cuerpo del cual se decía tenía la máxima resistencia y que ni siquiera la espada sagrada podría dañar. El arzobispo, que tenía la forma de Rem, fue golpeado por su pie, y luego recibió un rodillazo en la cara. Luego hizo una finta intentando darle un codazo, pero al final sostuvo su rostro y lo estrelló contra el suelo. Entonces ella le dijo: eres un idiota. Si juegas pensando que tienes 3 oportunidades de ganar, perderás las 3 veces. Luego golpeó su cráneo contra el suelo una vez más, y se fue a buscar a Ram y a Patrasche. Allí Ram permanecía dormida, pero su cuerno estaba brillando como si de un foco se tratase. Y al final solo pudo darle crédito a Subaru, porque gracias a él este milagro había sido posible, ya que al parecer ahora la sinestesia de Ram era compartida. En el pasado ella había leído que la sinestesia es la conexión de un nodo entre 2 individuos diferentes. El nodo es la fuente de poder que existe en las profundidades de un ser humano, que puede ser traducido como el alma. A veces se utiliza como un poder para utilizar la magia en lugar del maná, pero esencialmente, el nodo es la naturaleza pura en sí misma que hace de una persona un ser humano. Entonces Ram dijo: es agradable nacer con una conexión con alguien más. Estoy segura de que yo he nacido para amar a mi hermana. Por favor, perdóname. Es un mal momento para que tengas que llevar la carga. A través de la sinestesia, Ram había compartido la carga de su cuerpo con su hermana dormida. Ella sabía que el poder de Subaru debía ser parecido. Que si él quisiera seguramente podría compartir la carga con los demás, pero él no lo había hecho porque quería ser el único que llevara la carga. El poder de Subaru probablemente obligaba al Odo de otras personas a conectarse con su propio Odo, por eso podía hacer tales cosas. Por otro lado, cuando Ram rompió su varita, lo que había aparecido en sus manos era su propio cuerno, y gracias a esto parecía que la sinestesia de Ram y Rem fluía mejor, por eso ahora ambas hermanas compartían su carga. En ese momento sus pensamientos fueron interrumpidos por las palabras del arzobispo. Juguemos más, dijo Leibatenkaitos, quien se había levantado y dio un gran salto usando en sus piernas el poder del saltador Dorkel. Pero Ram, usando su clarividencia, pudo darse cuenta de inmediato que estaba siendo atacada por la espalda, así que mirando a su enemigo dijo: te has tardado mucho, tortuga. De este modo ella evitó su palma, doblando su brazo y le dio un codazo en la garganta, incrustando su cuerpo contra la pared. Luego la paliza continuó, ella lo lanzó al suelo donde le dio muchas patadas y terminó rompiéndole la nariz. Después lanzó muchos cortes de viento causándole miles de heridas, y con ese ataque su cuerpo salió volando una vez más. Pero él seguía levantándose, y usando el máximo poder de todas las técnicas conocidas en el mundo, atacó a Ram nuevamente. Sin embargo, ella alcanzó a esquivar todos sus ataques, ya que estaba en plena forma, y su conexión con su hermana le daba todo el poder que necesitaba. Así que se dijo a sí misma que estaba orgullosa de haber perdido su cuerno ese día, ya que de lo contrario se habría convertido en un demonio.
Ella estaba feliz de haber perdido su cuerno porque eso le había permitido forjar su camino hasta ahora. Y en ese momento usa un hechizo de viento en sus manos, y con él atacó el rostro de Batenkaitos, el cual al recibir ese ataque se llenó de heridas en el rostro, y cayó al suelo. Luego comienza a arrastrarse, y Ram le da una patada en la pierna. Entonces cambia su forma por la de un tipo con una gruesa piel, pero Ram le da una patada clavándolo al techo y lo llena de golpes convirtiéndolo en una masa de carne. Luego él cambió de nuevo a la forma del saltador de Orkel, pero Ram lo capturó y arrastró su rostro contra la pared mientras avanzaba, causándole todo tipo de daños. Finalmente Ram arrojó a Batenkaitos al suelo, donde éste temblaba, y su cuerpo volvió a su forma original. Entonces Ram le dijo: escuché que tenías una hermana, ¿por qué no intentas mostrarme un poco de fuerza, al menos por ella? Y al escuchar eso él se calmó. Entonces dijo: nuestra hermana, nuestra hermana. ¿En serio vas a suplicar?, preguntó Ram. ¿Cuántas veces has ignorado las súplicas de los demás? Su rostro ensangrentado se contorsionó en un lío destrozado, y Batenkaitos suplicó con voz llorosa. Ram entrecerró ligeramente los ojos y bostezó. Y Lei dijo: eres demasiado amable, Nehesama. Y entonces él se levantó y usando la habilidad del saltador de Orkel dio un salto espacial, y se escapó. Él estaba riéndose a carcajadas mientras pensaba que había salvado su vida. Ya no piensa en la escandalosa idea de comerse a Ram. Eligió huir sin que le importe nada en el mundo. No puede ganar. No puede vencer a esa cosa. Es un monstruo. Se mostraba débil y se volvía más fuerte entre más tiempo pasara. Ese era el tipo de cosas que no estarían en el plato de gula. Lois y Roy, lo siento por ustedes, pero la preparación es la clave de la buena comida, dijo el arzobispo del pecado. Mientras escapaba se reía de sus hermanos, ya que ahora sería su problema. Él sabía que Luis probablemente huiría, y que Roy lo enfrentaría hasta el final, así que probablemente moriría. Él estaba molesto por tener que huir, cuando por fin había encontrado el plato supremo, y ahora ante él todo lo que había devorado hasta este momento ya no era considerado comida deliciosa, sino simplemente bolas de barro. Solo podía quejarse diciendo cosas como: quiero esa cosa, realmente la quiero, la quiero, la quiero. Te quiero, Nehesama. Te queremos, Ram. Y cuando ya estaba cerca de la puerta de la torre, pudo ver como una cuchilla de viento le cortó los dedos. Una cuchilla de viento invisible había sido colocada en este lugar, pero él no recordaba haberla puesto aquí. Entonces, evitando la cuchilla, retrocedió, pero otra trampa de viento le cortó los dedos del pie. Entonces dijo: esto no puede ser. ¿Acaso ella ha copiado mi técnica? Y mientras decía eso, otra cuchilla de viento invisible rasuró la parte trasera de su cabeza. No solo había copiado su técnica, lo había hecho viéndola solo una vez, y la estaba usando a una distancia tan lejana. Y por primera vez el arzobispo conoció lo que era el amor. Batenkaitos se reía. Ya no podía burlarse más. Él la amaba. Por primera vez, tuvo un fuerte e intenso anhelo de algo. Estaba enamorado de algo que estaba fuera de su alcance. Ram había usado su clarividencia para compartir la visión de Lei Batenkaitos, y en combinación con esta técnica ninja de trampas de viento, había detenido al arzobispo justo antes de que éste escapara de la torre. Entonces él golpeó la puerta, pero ambas manos fueron cortadas y la sangre brotó de sus heridas. Y usando sus últimas fuerzas, usó su sangre para escribir en la pared al costado de la puerta las palabras: te amo. Y antes de que pudiera decirlo con su boca, su cabeza salió volando por los aires. Ram había usado Fula, el hechizo más básico de viento que poseía, y era todo lo que necesitaba para terminar con la vida de su enemigo, que ya estaba agonizando desde hace mucho. Y finalmente le dijo: aquellos que deseen al demonio serán destruidos por el demonio en el cual confían. Luego ella volvió al pasadizo donde estaba Patrasche protegiendo a Rem. Entonces pensó que lo mejor era llevar al dragón a la habitación verde, donde sería curada,
y lentamente comenzó a sentir cansancio ya que había usado demasiado el poder del dios demonio. Y finalmente miró a Rem y dijo, sé que eres mi hermana por la sinestesia que compartimos, y espero podamos compartir nuevos recuerdos a partir de ahora, para rellenar esos que faltan entre nosotros. Te amo, Rem. Y con esto terminamos el resumen de hoy. La verdad es que estos capítulos fueron hermosos. Tuve que leer más de lo que quería, pero quería traerles toda la batalla completa, y no por partes como está en la novela. Por otro lado, no estoy seguro de qué nombre tendrá el siguiente video, pero tal vez se llame El Buen Perdedor, así que no se lo pierdan. Ya casi estamos al final y los que no puedan esperarse solo quedan 3 o 4 en vivos más, así que pueden ir a verlos en la lista de la descripción, son el en vivo 64, 65 y 66. Por último te digo que he resumido más de 3 en vivos, y les recuerdo que si quieren adelantarse pueden ver el en vivo U64 desde el minuto 48. Eso sería todo, espero les haya gustado el video. Recuerden que tengo 2 canales, el primero es Yuya Onichan, y el segundo es Yuya Onichan GX, así que sigan ambos canales. Y antes de terminar no olvides dejarme tu poderoso like y comentar. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de videos que tanto nos gusta, y sígueme en todas mis redes sociales, para que sepas cuando subo video. Todas están en la descripción. Sin más que decir nos vemos en el siguiente. Se despide su amigo Yuya Onichan.